Por favor, envíen una ambulancia urgentemente. Los síntomas son graves. Me cuesta respirar y tengo la sensación de que el corazón se me va a partir. Haruki Murakami. La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Bienvenidos una vez más a su podcast, Cazadores de Historias, el podcast, episodio número 76. Ahora sí, antes de empezar a grabar, le pregunté a Miguel qué número íbamos, porque la verdad es que no llevaba yo el conteo como tal. Pues una vez más, como también lo estábamos diciendo hace ratito, el intro tenemos a uno de, por lo menos en lo personal, uno de mis escritores favoritos, Murakami, al cual le han negado yo creo que varias repetidas ocasiones el Premio Nobel de Literatura. Esperemos que próximamente se lo den. ¿Cómo estás, Mike? Bien, muchas gracias. Ahorita que decías de Murakami, hace poquito le entregaron un premio también importante. No es el Nobel, pero no me acuerdo bien qué premio era. ¿No era el del Príncipe de Asturias? No. Ese, creo que sí. Creo que es el Príncipe de Asturias, sí. Sí, que se lo da también, según yo, no sé si el reinado, el gobierno de España también conmemorando o celebrando la literatura, ¿no? Como tal. Pero bueno, esperemos que sea el primero de varios que le tienen pendiente, yo creo, ¿no? Pues sí, vamos a ver hasta cuándo le toca, si es que le toca, pero por lo pronto no sé si hayan, tengan idea un poquito de lo que vamos a hablar, pero pues continuando con la onda de vehículos en lo que habíamos estado tratando, algunas cosas de las motos y los taxis y varias cosas. Ya tratamos motos, taxis, bien o mal en el pasado que yo hablé de experiencias de pilotos con ovnis, podríamos decir que ya tratamos aviones. ¿Qué más nos falta? Autos ya varias ocasiones. Sí, también ya, sí. Ya hablaste en una ocasión de un rally, también de carreras de la Fórmula 1. Sí. Entonces, ¿qué medio de transporte nos falta? ¿Tren? ¿No hemos tomado el tren? No hemos tomado el tren, pero sí, bueno. Sí, perdón. Con lo del Tren Maya que está ahorita tan sonado, por lo menos por acá, ya nos tocará, yo creo que hablar. Pues bueno, en esta ocasión no es el tren, pero voy a hablarles de historias de ambulancia. Encontré ahí un par de historias muy buenas y pues ahí se las traigo a ver qué les parecen. Va. Pues somos, ahora sí que todo escuchas. Ok, voy a empezar con una que se llama La historia de un corazón que despertó en una ambulancia. Y esta es de Jacqueline López Zárate. Nunca me había subido a una ambulancia. Solo las había visto transitar entre el tráfico de la ciudad, meterse por el carril confinado del Metrobús y buscar alternativas viales. No imaginaba que la distribución del espacio está estratégicamente diseñado para que en cualquier situación 2 paramédicos puedan realizar las maniobras en movimiento y tengan el equipo y maletas de primeros auxilios a la mano. Además, que en los sillones laterales pueda ir un familiar sentado sin estorbar. En ese lugar iba yo. Solo bastaron 10 minutos arriba de una unidad de la Cruz Roja para escuchar la alerta de auxilio en la radio. Teníamos que llegar en 7 minutos a un choque en Lomas de Chapultepec desde la calle Luis Vives, en Polanco, ambas zonas al poniente de la Ciudad de México. Al llegar al lugar no había nada que lamentar. El saldo eran solo raspones, crisis nerviosas y vidrios rotos. Más tarde,
El siguiente llamado fue una consulta a domicilio a una mujer de edad avanzada. La glucosa o el azúcar le jugaron una mala pasada y los familiares llamaron a una ambulancia ante su palidez. La mañana transcurría con calma. Recuerdo que comentábamos en el trayecto que gracias a Dios en el turno no hubo ni muertos ni atropellados. Ya casi daban las 2 de la tarde. Estaba a punto de terminar el turno cuando el paramédico Armando Telles, responsable de la ambulancia, me preguntó si me gustaría concluir la jornada con ellos. Había salido de última hora un servicio. No pude negarme y emprendimos el viaje hacia la colonia San Rafael. No recuerdo la calle, pero sí una farmacia en la esquina. Allí estaba un hombre haciendo señas para abrirnos paso. Era la hora de la salida de una primaria. Había mucha gente, niños con sus mochilas, hombres, mujeres, mirando a aquel sujeto desvanecido en medio de la calle, con el pecho descubierto, recibiendo reanimación cardiopulmonar por las enfermeras de la escuela. En cuanto llegamos, los paramédicos entraron en acción. La obesidad de aquel hombre hacía más complicadas las maniobras. Siguieron con la reanimación. 100 compresiones en el pecho por minuto con los brazos para restablecer las palpitaciones del corazón de manera natural. Luego administraron una inyección de adrenalina. No hubo respuesta. Pasaron 5 minutos y la escena seguía siendo la misma. El cuerpo no respondía. Los intentos continuaron. Los paramédicos trataban de reanimar al hombre sin éxito. Vino la segunda dosis de adrenalina. Nada. Armando Telles determinó que era momento de aplicar descargas eléctricas con la máquina de electroshock porque el paciente se estaba yendo. En esos momentos, de ser una espectadora más, me convertí en partícipe. Apoyé en las tareas de llevar a las maletas, los medicamentos y todo lo que me iban pidiendo los paramédicos, además de hacer espacio entre la multitud y aquel hombre. Era como si estuviera viendo una escena de esas series televisivas de médicos salvando vidas, pero en esta ocasión estaba en la realidad. Estaba participando en la historia y estaba viendo a un hombre en una situación en la que yo, por algún motivo, lo acompañaba e indirectamente le ayudaba a luchar por su vida. Por unos instantes, mientras se le acercaba al paramédico la maleta con las jeringas y la adrenalina, sentí por primera vez la fragilidad a la que estamos expuestos los seres humanos. En cualquier momento podría sucederme algo así y mi familia tal vez no se enteraría de mi paradero. Aplicaron 3 descargas, no hubo ningún resultado. No se podía esperar más, se debía realizar una intervención mucho mayor en el Hospital Central de la Cruz Roja de Polanco. Entre 8 hombres subieron a aquel sujeto a la ambulancia. Los minutos que tardó la unidad en transportarlo parecieron horas. Dentro de la unidad, el escenario fue el mismo: descargas eléctricas, otra inyección de adrenalina. Parecía que ningún intento provocaría alguna reacción. A la altura de la avenida Ejército Nacional, el panorama cambió. De la colonia San Rafael, muy cerca del centro histórico de la Ciudad de México, a ese punto hicimos 7 minutos. El movimiento de la ambulancia mientras circulaba a gran velocidad, la sirena y el ruido del tránsito eran ajenos a nosotros. Los nervios, la adrenalina por llegar a tiempo al hospital eran más fuertes que eso. Tras varios intentos, la reanimación cardiopulmonar dio resultados. El corazón de ese hombre comenzó a reaccionar, ya tenía pulso. Hubieran visto la cara de todos dentro de la ambulancia. Armando Telles, su ayudante paramédico, el conductor, una enfermera y yo brincamos de gusto. Creo que solo nos faltó abrazarnos de la emoción. Aquel corazón latía. Era todo un acontecimiento, un motivo para festejar, como cuando tu equipo de fútbol anota un gol. Así nos sentíamos todos, contentos de haber sido un instrumento para auxiliar a un humano que estaba en ese hilo delgado entre la vida y la muerte, y que por lo visto la habría librado. Todo estaba bajo control. Aquel hombre ya respiraba. Yo pensaba en su familia, que al verlo en el hospital dirían: «¿Qué susto nos metiste?», y también en lo que pasaría después, la recuperación en el sanatorio, los cuidados intensivos, la dieta rigurosa, ejercicio para bajar más de 80 kilos, todo por esa llamada de atención del corazón para no ponerlo a trabajar a marchas forzadas. Faltaban 4 minutos para llegar a la sala de urgencias de la Cruz Roja de Polanco. El siguiente paso era dejar al paciente con los médicos. Ellos se encargarían de lo demás. Al cerrar las puertas, todo terminaba para nosotros con una gran sonrisa. Ayudamos a un hombre. Solo se quedó Armando para dar el reporte del hecho por escrito en el hospital y de paso ver en qué terminaba la historia. Ese siempre es un procedimiento de rutina que realiza esta institución. Minutos después, salió el paramédico Armando Telles con el rostro desencajado. Aquel hombre al que festejamos antes porque se lo arrebatamos a la muerte, aquel corazón que tuvo la suficiente fuerza para regresar después de quedar inerte unos momentos, había dejado de latir para siempre. ¿Tú te has subido a alguna ambulancia en algún momento? Híjole,
Creo que sí, bueno, sí, alguna vez. Ah, no, sí, claro. ¿Te acuerdas que cuando me fui a Orlando me puse mal en el parque y me sacaron en ambulancia precisamente? Sí. Sí, cierto. Sí, Yo la aquella vez vez. que me asaltaron igual pasó la ambulancia de la Cruz Roja. Digo, no sé si tú porque fue en Estados Unidos tuviste mucha suerte, pero yo creo que también aquí, porque la verdad es que de cuando me asaltaron, porque bueno, ya es que, bueno, para los que no lo saben, pues fue con un arma blanca, pero sí tuve varias, apuñaladas, podríamos decirle, pero bueno, fue, gracias a Dios, más aparatoso de lo que pasó, pero la ambulancia creo que estuvo en menos de 5 minutos de cuando la pedimos. Ujú. Y la verdad es que yo creo que el momento de la adrenalina y todo, lo que te iba a preguntar, no recuerdo gran detalle de cómo son por dentro, más que obviamente cuando las ves en la televisión o en películas, pues Ajá. son la camilla y demás, ¿no? Pero estoy tratando de, o sea, mientras escuchaba la historia, trataba de recordar mi experiencia personal en una ambulancia y pues son muy vagos ya recuerdos. Y relativamente no tiene tanto que pasó, o sea, son Sí. unos años, no es como que haya sido de niño o todo, pero sí, yo creo que el Ujú. momento de la adrenalina no recuerdo. Solo recuerdo que al momento me iban haciendo preguntas así como de rutina, que Ajá. los he leído, que he visto que las dicen de cuál era tu nombre, qué en fecha estábamos, como para que vayan viendo qué Sí. tan lúcido estás, ¿no? Y pero bueno, qué bueno que en nuestros casos al menos son experiencias nada más, ¿no? Sí. Que, que podemos contar. Sí, sí. Pues bueno, vamos a la segunda que traigo por aquí. Ajá. Este se llama El primer día que me monté en una ambulancia y es de Santiago Laza. Antes de ser técnico en emergencias, estuve un año atendiendo los teléfonos y las emisoras de DYA en Navarra. Era el responsable de movilizar todas las ambulancias y vehículos de rescate de Navarra. Estaba acostumbrado a cierto nivel de estrés al tener que movilizar varios vehículos a la vez, que estaban interviniendo en accidentes graves y coordinarlos con bomberos, policía y hospitales. Pero esa experiencia no tenía nada que ver con ir montado en una unidad de servicios de emergencia. Mi primer día tenía mariposas en el estómago. No podía estar sentado mucho tiempo. Estaba en la sala de emisoras esperando la llamada que activara mi ambulancia. Cada vez que sonaba el teléfono, me daba un vuelco el corazón, y cuando era otra unidad la que salía, me sentía aliviado. Tenía un sentimiento ambivalente. Por una parte, estaba deseando salir con la ambulancia, pero por otra, tenía miedo de no saber hacer mi trabajo. Por fin, llega la llamada que activa mi unidad. Nos dirigimos al lugar rápidamente y las mariposas del estómago dan lugar a un temblor incontrolable. Lo único que pensaba en ese momento era que no se me notara el nerviosismo. Al final, la urgencia no fue importante, así que tuve una sensación de alivio. Después de toda la tarde atendiendo cosas poco significativas, al final llegó la de verdad, un precipitado, es decir, una persona que se había tirado desde un edificio hacia la calle. Durante el camino iba repasando mentalmente la forma de purgar el suero y el lugar de los diferentes materiales. Cuando llegamos al lugar, no sabía qué hacer. Había un chico joven en el suelo y sangrando abundantemente. No respiraba y no tenía pulso. Busqué con la mirada a mi monitor de prácticas para que me indicara qué tenía que hacer. Empecé a purgar sueros siguiendo sus indicaciones. Tardé en hacerlo algo más de lo habitual, pero mis manos no temblaban, los nervios habían desaparecido y me concentraba en hacer mi trabajo lo más rápido posible. Después de preparar el material, no sabía qué más se necesitaba, así que le dije a la persona que estaba ventilando que me dejara hacerlo a mí. Pensé que sería más útil ventilando que estar parado sin saber qué hacer. La situación del joven era crítica. El médico me preguntó si quería machacar, es decir, hacer las compresiones torácicas. Me puse a ello con su supervisión y me fue dando las indicaciones oportunas. Después de un rato me dijo que lo dejara. El joven no reaccionaba y no había nada que pudiera hacer. De regreso a la base, mis sensaciones no eran buenas. Estaba triste, sin ganas de hablar con nadie, y con la cara de la persona fallecida en mi mente. Pensaba que en mi actuación había sido un desastre. Me había quedado sin saber qué hacer. Necesitaba que me dijeran las cosas para hacerlas. Un día para olvidar. Mis compañeros iban comentando la actuación, hablando de lo que había pasado e incluso alguno tenía ganas de bromear. El médico me felicitó por mi actuación. Me dijo que para ser mi primera vez lo había hecho muy bien. Cuando llegamos a la base, mi estado de ánimo había mejorado un poco. La verdad es que en ese momento aprendí una cosa, y es que cuando se hablan las cosas, uno siente que se quita un peso de encima. Y al bromear, en el fondo lo que se hace es eliminar las cosas negativas y prepararte para una próxima urgencia,
porque no puedes ir a atender a una persona si llevas el lastre psicológico de la anterior. Esto pasó hace unos 15 años, pero todavía lo recuerdo como si fuera reciente, y la cara del joven sigue en mis recuerdos, y creo que no la olvidaré nunca. Si mal no recuerdo, creo que estamos en épocas de colecta para la Cruz Roja, ¿no? Ya ves que es cuando mucha gente sale a botear, como se le dice exacto. vulgarmente, ¿no? En los semáforos y todo. Creo que es de las pocas situaciones en las cuales no conozco a nadie que no done. Que no apoye, sí. O que no apoye, aunque sea, no sé, la cantidad podremos decir que lo de menos, ¿no? O sea, ya dará cada quien en su debido poder, ¿no? Lo que pueda. Uh-huh. Pero sí, creo que el oficio o la carrera, porque realmente es una carrera, ¿no? El de la gente que trabaja en una ambulancia, los paramédicos, pues yo creo que es de los de más adrenalina posible, ¿no? Imagínate, sí. Digo, la verdad es que no debe ser algo muy complicado y muy difícil. Hay una serie que es mexicana y creo que es propia del Canal 11, del Politécnico. Estoy tratando de recordar el nombre, pero vi un par de episodios hace varios años y de eso tocaba, ¿no? De la historia de unos chicos, porque pues, eran personas jóvenes que trabajaban en la ambulancia no recuerdo si era de la Cruz Roja o de algún hospital público, uh-huh. Pero sí no era privado, porque eso sí recuerdo, ¿no? Y estaba interesante cómo lo trataban, porque obviamente la historia trataba como muchas de las historias de hospitales, de las relaciones personales que hay entre ellos, pero también tocaban el momento de cuando van a auxiliar, ¿no? Y recuerdo uno de los episodios que vi es que debe ser algo un poquito complicado tal vez, porque ellos al final de cuentas tienen que auxiliar sin importar mucho. Uh-huh. Era de un enfrentamiento entre, pues no me acuerdo si era el narco, entre pandillas, pero estaban en el debate de salvar a una de las personas y la persona que se podía salvar era pues quien había empezado o quien era el atacante, ¿no? Entonces, pues sí debe ser algo un poquito difícil porque al final de cuentas ellos tienen el deber y el deber, ¿no? De salvar sin importar realmente qué o por qué. Uh-huh. Tan es así que en este episodio te digo que era la trama, era la moral de por qué tengo que salvar sabiendo que esta persona no mereciera estar viva, si lo quieres ver de esta forma. Y en sí, pero bueno, ahora sí que sus gajes del oficio. Pues sí. Pero bueno, tengo una pequeña historia para cerrar, una historia más pequeñita. Es un poquito más amable, por decirlo así. No tiene un final como las otras dos que tienen, bueno, las personas a las que ayudaron resultaron fallecidas. Así que vamos a leer esta última. Para cerrar con buen sabor de boca, perdón. Sí, con un buen sabor de boca, exacto. Se llama Abrazando la Vida. Y es de Melissa Ortiz. Durante la tarde, ya pasado el mediodía, y luego de una larga jornada laboral, Luz Bertila Hernández y sus compañeros degustaban su almuerzo en el área de socorros en Cruz Roja. De repente, y como de costumbre, la chicharra resonó en el comedor. Desde la radio se informaba sobre un accidente vial en las afueras de la comisaría de Limón de los Ramos, al norte de Culiacán, por lo que entre las prisas lograron cruzar la ciudad. El sol quemaba desde el punto más alto y los carros recorrían las calles con calma. En poco menos de 10 minutos, entre los cerros verdes, se observaba el siniestro. Una camioneta y un automóvil Nissan se habían impactado de frente. Luz se dirigió hacia el auto pequeño, en el que observó una pareja malherida. Deprisa, desde otra ambulancia, paramédicos les brindaron atención. Su sorpresa fue que al inspeccionar la unidad totalmente destruida, pudo ver entre los cristales rotos un pequeño rostro, el cual desde su punto dormía. «Aquí hay un niño, traigan las quijadas de la vida», dijo Luz mientras pensaba en la forma de sacarlo. Sin pensarlo tanto y con la adrenalina de adolescente, Luz quitó los vidrios de una ventana y se abalanzó sobre esta, logrando ingresar entre la carrocería deshecha para así brindar protección al infante. Mientras desde afuera sus acompañantes cortaban el capacete, Hernández cubría con su cuerpo al pequeño. La paramédico había recibido pedazos de chatarra y cristal sobre su espalda. Al salir de entre los fierros deshechos del carro,
Luz Bertila cubrió con una manta al pequeño que entre gritos su madre solicitaba ver. Hernández se sentía capacitada para brindar las atenciones al pequeño, a pesar de que no contaban con el suficiente equipo, ya que en aquel tiempo la institución se limitaba ante el uso de la tecnología. Ya en la ambulancia y luego de canalizar para quitar el dolor al niño, la joven revisaba fracturas en extremidades. Los gritos de la madre hacían eco en la carretera. Ella quería estar junto a su pequeño, sin embargo, el traslado se hizo por separado. Después de informar a los padres del menor, se trasladaron al hospital pediátrico de la ciudad capitalina. En los 10 minutos que duró el traslado, Luz Bertila hablaba con el pequeño. Quería mantenerlo consciente, pues el golpe lo había dejado aturdido. Ya en la sala de emergencias del hospitalito, el médico señaló un traumatismo, mismo que sería atendido por el personal del nosocomio. De regreso a la base, la joven paramédica pensaba en el pequeño que había dejado en la sala del hospital, y así pasaron los días en los que recordaba el suceso donde con su cuerpo protegió una vida. Transcurridos 15 días, a las puertas de la institución llegó una joven pareja en busca de la muchacha que salvó la vida de su hijo. Estos resultaron ser los padres del menor y buscaban la forma de dar las gracias. Comentaban que no tenían dinero, que qué podían hacer, a lo que la paramédico señaló que lo más gratificante para ella sería un abrazo del pequeño. Al final recibió el abrazo y una rica paleta. Pues sí, qué bueno. Terminaste con una historia más agradable, con un final más agradable. Y pues yo creo que, volviendo un poquito a lo del tema de la cooperación, creo que pues exhortando un poquito, ¿no? A que todos cooperemos para la Cruz Roja o para cualquier otra institución que se dedique a la salvaguarda de las personas, ¿no? Sí. Y pues nada, yo creo que con esta pequeña historia nos vamos despidiendo, ¿no? Sí, pues ojalá les hayan gustado. El tema eran ambulancias, aunque realmente pues ahí lo podemos mezclar con ambulancias paramédicos. Uh-huh. Y bueno, ojalá les hayan gustado estas 3 historias. Sí, está muy, muy bonito, sobre todo la última, las otras pues muy reales, ¿no? Si lo queremos decir así. Pues sí. Creo que no resta más que recordarles, como en cada episodio, en nuestras redes sociales, es casadoreshistoriaspodcast@gmail.com, el correo, donde nos pueden contactar con historias, con comentarios o con alguna crítica incluso del programa. Nuestro canal de YouTube, que también ahí pueden visualizarnos. No subimos en los videos como tal, pero sí la portada del episodio y pues el audio, ¿no? Uh-huh. Que es Cazadores de Historias en YouTube. Nuestro Twitter, que es en donde también vamos subiendo poco a poco lo que vamos subiendo semana a semana, que es Cazadores de Historias P en Twitter. Y por último, nuestra página de Facebook, Cazadores de Historias Podcast. Ahí también nos pueden contactar, ¿no? Tanto a Miguel como a mí. Pues nada, creo que nos vamos despidiendo, Miguel. Sí, pues les agradecemos nuevamente que hayan estado con nosotros y pues ahí te dejo para que termines el episodio. Bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.